Pues, yo creo que buena parte de mi vida, yo soy una mujer baby boomer y por tanto viví de una manera activa todo el proceso de transición democrática, desde la votación y aprobación de la ley del 78 hasta la constitución de todo el Estado de las autonomías y también el autogobierno, la organización del autogobierno de Canarias, ¿no? Entonces, durante todo ese proceso, desde los primeros años de la década de los 80 hasta bien entrado el siglo XXI, es verdad que he tenido el privilegio de ver un proceso progresivo, sumatorio, que da lugar a lo que finalmente, ya a finales de los años 90, se consolida como Coalición Canaria. Pero, como todos los grandes proyectos, tienen muchos y variados antecedentes y del que yo puedo dar cuenta porque lo he vivido. Bueno, yo me incorporo al mundo militante en ese periodo en el que hierve sobre todo la Universidad de La Laguna. Yo estoy estudiando en la Universidad de La Laguna del 79 al 84, soy de esa promoción de historia. Y en aquel momento la propia universidad era un espacio para el debate, para el intercambio de ideas. Yo en esa etapa coincidí en el ámbito de la facultad en la que yo me movía con mujeres como Teresa Noreña, como Pepe Alcaraz, el que después fue senador por Gran Canaria, como José Miguel Pérez, el que luego fue vicepresidente, consejero, muchas cosas, pero también vicepresidente del gobierno de Canarias y consejero. Con Osvaldo Brito, o sea, coincidí con un grupo de personas que, con Román Rodríguez también compartimos esa edad, ese periodo. Y a partir de ahí yo además entro en contacto, porque además me atraía mucho con lo que en ese momento se estaba constituyendo como el gran movimiento sindicalista autogestionario de Canarias. O sea, ese fue el periodo en el que, sobre todo desde el área de lo que en ese momento era Transportes de Tenerife, la estiva, todo el movimiento de estibadores portuarios y los tabaqueros, pues organizaban un movimiento muy potente en Canarias. Ese movimiento sindicalista de base autogestionario se fue aderezando con hombres con una visión política potente, Víctor Díaz, Osvaldo Brito y muchos otros en distintas islas, y ahí es cuando se constituye Izquierda Nacionalista Canaria, pues con toda la carga de profundidad que supone la sigla, de ser personas militantes de izquierda, de ser nacionalistas y de ser canarios. No valía cualquier tipo de nacionalismo, estaba bien definido desde los propios estatutos. Progresivamente, lo que es la segunda parte, digamos, de la década de los 80 del siglo pasado, hay otra serie de movimientos con los que se van teniendo acercamientos, pues el Miracpú, algunos otros grupos también de izquierda, y sobre todo con un grupo muy potente y con mucho apoyo electoral detrás, que provenía de la isla de Gran Canaria, que era Asamblea Canaria. Es verdad que siempre hubo muchas simpatías con el otro movimiento oriental, que era Asamblea Majorera, porque daba respuesta desde una isla que necesitaba respuestas distintas, ajustadas a lo que la isla necesitaba en aquel momento, ¿no? Entonces ahí se crea, sobre todo en Gran Canaria y Tenerife, las dos islas mayores, ese movimiento de izquierda que cuando se suma a Asamblea Canaria pasamos a llamarnos Asamblea Canaria Nacionalista. Ahí ya pues estaban hombres como Carmelo Ramírez, como alguien que ya no nos puede acompañar, como es Camilo, el que fue alcalde de Santa Lucía, un movimiento muy interesante también en San Bartolomé de Tirajana, y todo era un proceso de reflexión muy potente. Bueno, yo les puedo contar que en muchas ocasiones decía, mayoritariamente las reuniones eran en Gran Canaria,
y sobre todo cuando ya a final de los 80, a principios de los 90, nos sumamos a una parte que venía del antiguo Partido Comunista de España, que era el que lideraba José Carlos Mauricio, y era una opción política. Ya en ese momento había espacios de representatividad, ya habían espacios de gobierno, pero era un estudio permanente y continuado, ¿no? Yo recuerdo de vez en cuando que me revelaba y decía, pero otra vez nos vamos a encerrar el fin de semana. Y nos encerrábamos literalmente. Desde el viernes por la tarde, el sábado y el domingo a mediodía a estudiar. Muchas veces decían, pero ¿para qué seguimos estudiando? Decía, hay que formar cuadros. ¿Pero para qué? Porque hay que formar cuadros. Decía, pero si yo nunca voy a gobernar, ¿para qué? Yo no necesito respirar y hacer otras cosas, ¿no? Quiero decir, la formación y la adquisición de competencia por parte de las personas que formábamos esos grupos era intrínseca, era indiscutible, era absolutamente necesaria. Tenías que saber hacer análisis de coyuntura internacional y dar respuesta al pescador que era tu vecino o a la unidad familiar que no podía pagar suministros básicos. Entonces, ese movimiento de ICANN ya fortalece mucho lo que es una opción nacionalista de izquierda, y a través de uno de esos múltiples procesos de estudio y de reflexión, pues se llega a la conclusión de que era muy importante ampliar la base de donde estábamos nosotras y lo que nosotras éramos, y además incorporar otras ópticas, otras visiones. Eso sí, visiones para mejorar Canarias, visiones para colocar Canarias y el nombre de Canarias en el exterior. Y ahí pues ya fueron surgiendo otros movimientos, ATI, las antiguas agrupaciones independientes de Canarias, y ahí ya pues llega un momento, cuando ya empieza la década de los 90, donde se llega a la conclusión que sería importante hacer un proyecto de obediencia canaria. Es verdad que hubo un elemento especialmente alrededor del año 92 que activó, desde mi punto de vista, ese proceso de unión, y fue el peligro que llegó a correr el REF. El régimen económico y fiscal sufrió un varapalo inmenso por parte del gobierno de España, tampoco era nuevo. Hoy en día seguimos teniendo riesgos de pérdidas de competitividad. O sea, a mí, por ejemplo, hoy una de las cosas que más me tiene preocupada es lo poco que estoy oyendo hablar de lo que nos puede ocurrir entre el 2027 y el 2031, que es el próximo periodo de perspectivas financieras que los tenemos ya encima y donde tantos nos jugamos, y más en este contexto internacional, ¿no? Entonces, esa quiebra con el Estado, yo creo que habría una reflexión entre personas responsables con distinta visión de la sociedad, de la cultura, probablemente de las bases de la identidad canaria, pero en todos había algo que aspirábamos a definir que era eso, de la identidad canaria. Y sobre todo, yo creo que se llegó, visto ya con cierta perspectiva histórica, se llegó a un análisis y se puso en práctica algo de lo que yo fui testigo en múltiples ocasiones. Oye, ya sabemos lo que nos separa, ahora vamos a ponernos de acuerdo en lo que nos une. Ya sabemos en qué pensamos distinto, pero hay cosas que están por encima de nuestras diferencias, y ahí es donde Coalición Canaria tiene que hacerse notar, y creo que se hizo notar. Eso no significaba, cuando ahora digo que lo veo como un gran momento y un gran proyecto, no significaba que no tuviera resistencias, muchas, también por parte de ICANN, también por mi parte. Me costaba entender en algunas ocasiones qué tenía yo en común con aquellos señores de los que tan distanciada me sentía, porque yo venía de una formación intelectual y política nacionalista y de izquierda y autogestionaria en muchas ocasiones. Entonces,
Pero bueno, yo creo que ese fue el gran acierto de Coalición Canaria. Entre nosotras, en algunas ocasiones a codazo. Fácil no era. Es verdad que eran hombres en general con los que yo, cuando llegué a la ejecutiva, ahora cuento cómo, a la ejecutiva de Coalición Canaria, yo no tenía relación previa con ellos, pero bueno, yo sí presumo, siempre he presumido de tener capacidad de escuchar. Y es verdad que eran hombres de los cuales yo me sentía, la mayoría, muy lejos de ellos, pero eran hombres de argumentaciones sólidas. Fue un grupo de hombres, pues, de José Miguel González, para poder discutir una enmienda con José Miguel González tenías que preparártelo, ¿eh? O para poder incorporar un proyecto o un programa, porque a mí me parecía que era interesante, tenías que decirle de dónde dabas la baja para poder dar el alta y además justificarlo y defenderlo. O sea, yo no había salido de ese entorno, pero podía aprender mucho de él. Pues de Adán Martín. De Adán Martín me probaba diciendo, oye, si yo quiero, mira cómo lo hace, sobre todo cuando ya fui viceconsejera de Medio Ambiente, pero yo quiero que una piña salga de frontera y en 24 horas esté en Aría. Y Adán, eso... No, en 24 horas tiene que estar en Aría. Al final así construimos el eje transinsular famoso. O sea, pero había que estudiárselo, ¿eh? Y había que pensarlo. Bueno, José Carlos Mauricio, que los debates dentro de INCAN no eran precisamente sencillos cuando me tocaba o tenía que discutir algo con él, ¿no? Entonces, bueno, eso me fue dando para mí, muchos de ellos fueron referentes de formación intelectual importante y me ayudaron mucho a conocer y a saber, y sobre todo a ver la necesidad de construir Canarias desde otra óptica, que no era la que yo tenía. La coalición se constituye formalmente en 1993. En 1993, después de muchos debates, de largas horas, de reuniones intensas en Gran Canaria y en Tenerife fundamentalmente, bueno, se constituye la organización política como una suma. Después, años más tarde, se daría un paso más de integración, diversa, pero de integración. Pero en ese momento nace como la suma de fuerzas que la fundan y la componen posteriormente. Entonces había un reparto por cada una de las organizaciones políticas que dieron lugar al surgimiento de Coalición Canaria. Bueno, entonces eso significaba que cada una nos reuníamos y hacíamos una propuesta de 4, que era lo que tocaba en la ejecutiva en ese momento, eran 17 personas en total. Como las procedencias eran distintas, las ópticas ideológicas también. Entonces, cuando nosotros llevamos el debate a ICANN, claro, las mujeres que estábamos en los órganos de ICANN o que éramos militantes de base de ICANN, teníamos muy claro la presencia y participación activa de las mujeres. Pero eso no se daba en las otras organizaciones políticas que dieron lugar a coalición. Con lo cual llegó un momento en que teníamos que reunirnos para votar la Ejecutiva Nacional de Coalición y de repente digo, pero esto no puede ser. Es que son 17 hombres. O sea, no puede ser. ¿Qué es lo que solía ocurrir y sigue ocurriendo en muchas ocasiones? Dinos a quién quitamos. Si es que no es mi problema. Mi problema no es a quién quite. Mi problema es que yo soy una mujer y soy militante nacionalista y quiero formar parte de Coalición Canaria y apoyar Coalición Canaria, pero quiero que esté la perspectiva de las mujeres. Bueno, pues ya estamos nosotros, nos lo cuenta. No es que no quiero contarlo, es que quiero hacerlo. Yo o la que sea, pero quiero que la hagamos las mujeres. Eso fue un debate terrible. Y yo llego, porque a ICANN le tocaban 4 personas en la Ejecutiva Nacional. Ya estaban nombradas, la había nombrado ICANN, y en un determinado momento la bronca fue tan fuerte, especialmente por parte de las mujeres de ICANN. Esto Sebi Nuez seguro que lo recuerda bien.
y Ana Hernández. Ya no podemos compartirlo, pero lo debatimos mucho con Rosario Pino. Bueno, eran mujeres de una solvencia extraordinaria y de repente ya la única opción que no contemplábamos ninguna de nosotros, pero fue la que provocó que yo estuviera en la Ejecutiva, es que Víctor Díaz, a quien habíamos elegido para incorporarse a la Ejecutiva, dijo, no, yo renuncio, yo no puedo, o sea, esto es imposible, eso es intolerable, que no haya mujeres, yo renuncio y que entre Milagro. Y fue así, de rebote y por la renuncia de un compañero de ICANN que ya había estado nombrado, o sea, que ya en la asamblea en Tenerife habíamos decidido que fuera él, pero al final hubo que cambiarlo, ¿no? Y así estuvimos 2 años largos. Una ejecutiva donde eran 16 hombres y yo. Eran complicadas, o sea, eran enriquecedoras por un lado, porque todas las personas que se sentaban en esa mesa, pues eso, Antonio Castro, Miguel Cabrera, o sea, había una potencia política muy importante, muy interesante. Yo del REF en esa época aprendí todo y más, entre otros, con José Miguel González, pero el problema era colocar en el debate la visión de las mujeres. El problema era decirle que a la hora de hablar de planificación territorial en Canarias había que incorporar la perspectiva de género. ¿Y eso para qué? Pues porque yo tengo una visión distinta del territorio y lo recorro de manera diferente. Y cuando se hace la planificación urbanística, no es lo mismo que se haga con visión solo de los hombres, solo masculina, que se haga con perspectiva de género a la hora de saber qué espacios son arriesgados para las mujeres, cuáles hay que evitar, cuáles hay que darle seguridad a las mujeres porque tenemos derecho a disfrutarlo. O sea, esa era la parte difícil de colocar. Esa y la otra, en las listas electorales tenemos que estar las mujeres. Las mujeres, vale, estamos peleando por estar en los órganos ejecutivos del partido, de la agrupación de partidos todavía, de Coalición Canaria y después del partido. Pero hay que estar en el proceso de toma de decisiones. Hay que estar dirigiendo la política, especialmente la política municipal, pero no solo. La política municipal y la política insular y la política en el ámbito de Canarias. En el Parlamento de Canarias tenemos que estar donde se hacen las leyes, porque son las normas por las que nos regimos, ¿no? Entonces, eso era lo más difícil. Eso fue, bueno, francamente desagradable en muchas ocasiones, porque yo creo que cuando se quedaban sin argumentos, la reacción es, bueno, ya está esta, ¿no? Que seguro que a todas nos suena, en alguna ocasión nos ha pasado. O, pues nosotros lo vamos a hacer igual. O eso, dinos a quién quitamos. O no hay preparadas. O, bueno, sí, hay algunas preparadas, pero no quieren. Entonces, claro, sobre todo yo no quiero. Si tú me pones las reuniones de las ejecutivas y los comités locales a las 9 de la noche para después llegar a los consensos tomándonos un vino o una cerveza a 11:30, 12, que acabaremos a las 1:30, a las 2, y yo al día siguiente tengo que tirar de toda la logística de mi casa, de mis hijos y de mi no sé qué. Pero si tú me cambias la forma, yo también puedo, ellas pueden. Y bueno, he contado en más de una ocasión y quiero recordar, porque me parece interesante, yo llegué al gobierno en el año 2001, en enero. En enero del año 2001, el presidente del gobierno era Román Rodríguez, 99-2003, el presidente fue Román, el vicepresidente fue Adán. Y yo me incorporo en enero del 2001 cuando se expulsa del gobierno el Partido Popular. Debate ya en la ejecutiva de coalición. Hay que incorporar mujeres al gobierno. No hay mujeres preparadas. Se habían cesado 3 consejeros. Habrá. No hay ninguna preparada. Y altos cargos de la ejecutiva de ese momento fueron los que mantuvieron que no habíamos mujeres preparadas para incorporarnos al gobierno. Y habíamos 3 viceconsejeras. Pilar Parejo en turismo,
Dulce Sarache en cultura y yo en medio ambiente. Esa era la coalición canaria y el gobierno en solitario de Coalición Canaria del otro día. No hay, no había. Espero que se note la ironía. Esa era la respuesta. ¿Y a quién vamos a poner? No va a querer, ¿no? Y después ya para estar en el gobierno y no. Estuvimos del 2001 al 2003 y luego ya de 2003 al 2007 yo seguí siendo viceconsejera, o sea, diputada y viceconsejera de Medio Ambiente, y ahí sí se incorporaron otras mujeres al gobierno, con Adán Martín de presidente, tuvo de vicepresidenta a María del Mar Julio, y estaba pues Marisa Zamora, que estaba con todo el área de bienestar, y Marisa Tejedor en industria, o sea, además mujeres súper potentes. Y luego, por otro lado, ya en lo que era el ámbito más parlamentario, primero en Canarias y después en Madrid, pues ya Ana Oramas, que también se había incorporado ya a la ejecutiva, después que yo se incorporó Ana Oramas, y luego ella, sobre todo en temas parlamentarios, es donde tuvo mayor trayectoria cuando dejó el Ayuntamiento de La Laguna, cuando se produjo el cambio en el Ayuntamiento de La Laguna. Yo creo que no hay una, hay muchas. Es la mitad de la inteligencia de Coalición Canaria. Yo creo que Coalición Canaria ha reforzado su diversidad en los planteamientos de todo tipo cuando las mujeres se fueron incorporando. Les voy a contar una anécdota, que esta creo que no la he contado nunca. Porque en el siglo XXI, ya cuando estábamos ya en el gobierno, y había que configurar listas electorales, ya empezamos a plantear en los órganos ejecutivos del partido que había que ir a un 60-40, que ya no nos valía que estuviera esta chica porque es muy inteligente o no sé qué tal, no. Para consolidar la presencia y la participación de las mujeres tenemos que ir a un 60-40. Me da igual 60 ellos, 40 nosotros o al revés, 60-40. Un grupo de compañeras de Tenerife que dijeron, sí, y tenemos que ir a más. Y además listas cremalleras. Y yo además en aquel momento fui una de las que dije, oye, cuidado con las listas cremalleras, porque es que ellos todavía no tienen interiorizado que seamos 40-60, 50. No lo tienen interiorizado y nos van a hablar. No, tenemos que ir a las listas cremalleras. Bueno, pero yo no estoy segura que en la ejecutiva eso se vaya a aprobar. Bueno, al final se hace el planteamiento, unas broncas monumentales, y hay una ejecutiva para adoptar la propuesta de que las listas electorales se constituían con un 40-60 efecto cremallera para garantizar que salíamos elegidas o que salieran elegidas. Claro, yo llego a la ejecutiva que se celebró además en Tenerife, en el Hotel Mensei, en un salón del Hotel Mensei. Y yo llegué con todas mis baterías cargadas a pelearme porque sabía que no iba a ser fácil en la ejecutiva. Y cuando ya avanza el debate, en un determinado momento, José Carlos Mauricio dice, bueno, pues ya está, pues no se debate más, ya está. Y yo, ¿cómo que ya está? Sí, no se debate más. Al Consejo Político. Después había un Consejo Político que era realmente el máximo órgano entre congresos. Por tanto, las decisiones máximas se tomaban no la ejecutiva, sino el Consejo Político. Bueno, yo me indigné, me marché del salón, salí del hotel, me fui a tomar un café, esto es intolerable y no sé qué, y volví. Y cuando volví para incorporarme al Consejo Político, lo vi en el patio íntimamente hablando con otro altísimo dirigente de Coalición Canaria. Entramos a la ejecutiva, se hace el planteamiento, José Carlos defiende la idoneidad de que las mujeres estuviéramos representadas y garantizar que estuviéramos representadas, se vota y sale por unanimidad. Y claro, yo no daba crédito. Yo digo, pero bueno, ¿y qué pasó? Pero si no me dejaron que se votara la ejecutiva, aquí, que es más diverso, más grande, más incontrolable. Cuando acaba el consejo, le digo, oye, José Carlos, ven aquí, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿No estás contenta? Salió lo que queríamos.
Digo, sí, sí, salió lo que queríamos, pero ¿cómo lo hiciste? Y me dijo, bueno, yo a alguno le dije, tú verás, pero como no reservemos el 40, estas dentro de un par de años nos echan. Y salió el 40-60 en la lista con efecto cremallera. No sé si él lo resumió mucho o no, pero esa anécdota la tengo grabada a fuego porque después hay algunos dirigentes y listas ahí que las ves y dices, qué poco durarían estos en esa lista si no estuvieran blindados. Yo participé en un periodo precioso del 93 al 95 como asesora de vicepresidencia de gobierno. Yo tuve el privilegio de participar en el primer gobierno de Coalición Canarias como asesora, no con cargo ejecutivo, pero como asesora de vicepresidencia, porque bueno, el presidente era Manuel Hermoso, el vicepresidente Pepe Mendoza, que era decán y además era, además de vicepresidente, consejero de Educación, Cultura y Deporte. Universidades todavía no tenía esa entidad. Y bueno, participamos, se constituyó un grupo porque la propia coalición entendió que necesitábamos construir un grupo de masaje o sea, nos acabamos de constituir, habíamos llegado al gobierno, presidencia, vicepresidencia, hacienda, todo y ahora esta máquina como se engrasa. Entonces, en presidencia constituyeron un grupo, unos a propuesta de presidencia, se supone que el sector de ATI de Manuel Hermoso, y otros de vicepresidente, se supone que IDECA. Ahí estaba pues Paco Almeida, ahí estaba Rosa Suárez, ahí estaba yo, estaba, bueno, Rodolfo Núñez, estaba un hombre que ya no está y del que yo aprendí muchísimo, un hombre a propuesta de Manuel Hermoso, que era Paco Cancino. Y a Paco Cancino y a mí nos encargaron que montáramos el Día de Canarias. Porque hasta que llega Coalición Canaria, y eso yo creo que no se recuerda lo suficiente, hasta que llega Coalición Canarias al gobierno, desde mi punto de vista no se dignifica y extiende y expande lo que es el Día de Canarias, lo que significa, lo que se celebra, porque es importante no solo recordarlo, sino festejarlo. Bueno, y ahí surgió, tuve la oportunidad de participar en una idea preciosa que fue hacer no sé muy bien cómo llamarlo sin que el autor se enfade conmigo, pero bueno, era un himno de Canarias que no fuera el tradicional, ¿no? Y ahí surgió una sobre el mismo mar de Benito Cabrera, entre otros, y el vídeo que dio base. Y yo recuerdo esos años, era impensable, ¿no? Yo veía aquello y decía, pero ¿cómo la gente se lo ha aprendido? ¿Cómo es el vamos, cantemos, somos 7? Éramos 7 en aquel momento, la graciosa no estaba incorporada al estatuto. Y cómo la gente se emocionaba, y cómo íbamos a organizar una actividad a Lanzarote, y la gente dice, bueno, ¿y el del timple cuándo viene? O sea, esa sensación de, es que se puede de verdad no solo construir, sino amasar la identidad canaria con dignidad y con elegancia, ¿no? Porque era una propuesta elegante, ¿no? Pero bueno, eso fue una parte no ejecutiva que yo asumí porque dije, bueno, pues yo estoy estos 2 años y yo sigo. Yo tenía mis expectativas profesionales por otra parte, a mí me gustaba mucho la investigación y la historia y era lo que estaba. Pero bueno, cuando llegó el año 95, por una serie de equilibrios internos, me dijeron, bueno, pues deberías ir en la plancha al puerto. Yo, la plancha al puerto, yo no tengo tiempo, yo no... Bueno, pues deberías ir. Entonces, bueno, íbamos ahí. Yo creo que fue la primera plancha de Coalición Canaria a unas elecciones municipales. Ahí estaba encabezándola Marcos Brito, que ya no está con nosotros. Ahí estaba Isidoro Sánchez. Y ahí me incorporé yo porque dije, bueno, me va a servir de aprendizaje porque el PSOE sí, siempre tiene mayoría absoluta en el puerto. O sea, el PSOE es el primer municipio socialista del Estado español desde 1923.
Cuando se retomó la democracia en el 29 con Paco Afonso de alcalde, barrió. Cuando ya tristemente desapareció Paco Afonso, el siguiente alcalde barrieron. Digo, bueno, pues estoy 4 años y aprendo. Se rompió la mayoría absoluta justamente ese año. Y claro, cuando alguien pierde la mayoría absoluta después de tanto tiempo, pues moción de censura al canto. Problema, y gordo, ¿eh? Problema gordo, porque yo seguía las instrucciones de la organización y la organización había realizado una serie de análisis con Adán y José Carlos a la cabeza, Paulino también, pero sobre todo los grandes muñidores en ese momento yo creo que fueron Adán y José Carlos. Y bueno, entre otras cosas, la estabilidad del gobierno y otras instituciones de Canarias pasaba porque el Puerto de la Cruz cumpliera e hiciera alcalde a la lista más votada, al de la lista más votada, que además era concretamente Salvador García. Pero mis queridísimos compañeros de ATI decían que ni hablar, que desde el momento de constitución del ayuntamiento sumábamos con el PP y que no. Y claro, yo decía que, pues entonces yo me desmarcaba, porque claro, mi voto era decisivo, pero yo no quería romper coalición en el puerto a la que estábamos empezando. Y bueno, eso da para un serial, lo que ocurrió esos días y sobre todo la noche previa en el Sausal. Y lo que ocurrió en casa de Isidoro Sánchez, cuando el mismo día que se constituyó el ayuntamiento, fuimos a su casa y les dije a los demás, ustedes no se fiaban de mí, Isidoro, déjame el ordenador que voy a redactar la moción de censura. Y redactamos la moción de censura y el 14 de julio, el ayuntamiento se constituyó en junio, y el 14 de julio, que Isidoro se vacilaba mucho con eso por lo de la toma de la Bastilla, se votó la moción de censura, salió, se mantuvo la unidad de coalición canaria y gobernamos 4 años. Y luego ya en el 2001 di el salto a medio ambiente. Estuve del 2001 al 2003 siendo diputada y viceconsejera con un consejero de Gran Canaria, el compañero que venía de ICANN, que era Fernando González, que era consejero político territorial y medio ambiente. En el 2003, quien en aquel momento iba a ser presidente me dijo, tienes que seguir porque tenemos 2 líos monumentales. Uno es el cierre del anillo insular en Tenerife, el otro la carretera Gaete-La-Aldea y además está todo el tema de las directivas de hábitat y del puerto de Granadilla y te necesito aquí. Y bueno, pues vale, pues sigo aquí con Augusto Lorenzo de consejero y luego 2 años después se incorporó Domingo Berriel. O sea, yo trabajé con 3 consejeros, los 3 de las Islas Orientales. Y bueno, yo acabé el periodo de viceconsejera de una manera muy dulce para mí. Recogí el despacho completo y dije, se acabó mi periodo en el gobierno, me voy. Pero quiero irme bien. Y entonces, literalmente me fui a Nueva Zelanda a defender la candidatura del Teide Patrimonio de la Humanidad. Se consiguió y entonces, claro, para mí era la mejor salida que se podía tener porque además aquella fue una experiencia fantástica. Cuando volví al día siguiente me fui al Teide con un equipo de televisión española porque querían grabar en el Parque Nacional y cuando cogí cobertura tenía 550 llamadas, muchas del AXA de Coalición Canaria y de Paulino Rivero, entre otros. Para decir, ya yo no era diputada, no salí diputada en ese periodo, y para decirme que, bueno, que contaba conmigo para la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deporte, que venía un periodo muy complicado y que hacía falta trabajar. Y yo, que soy así, pues allí que me fui, mucho. Los incendios, yo no viví, afortunadamente, desde el punto de vista de responsabilidad, ningún gran incendio. Pero los momentos en que el responsable de turno te llamaba y te decía los 3:30 y conato en Valsequillo o en Arure o
o en El Paso, o en Vilaflor, te querías morir en esos momentos. O sea, esos eran momentos muy tensos. Luego, en educación, un momento para mí, dos momentos muy complicados. Uno, un accidente laboral y con toda la mejor intención del mundo, de la persona y de la dirección del centro, se había producido una serie de desperfectos y ellos dijeron, bueno, nosotros mismos lo arreglamos. Se subió en una azotea, resbaló y cayó muerto, ¿no? Un día lectivo, y el mundo se te viene encima, porque ahí realmente te ves incapaz. Y luego hubo otro momento muy duro, que se me sentó delante un empresario en Las Palmas, siendo consejera, y me dijo, me voy a concurso, yo creo recordar que era un jueves. Mañana presento el concurso y la próxima semana no te cubro los comedores escolares. No te cubro los comedores escolares, con lo que eso significa de alteración social y lo que ellos suponen. Ese momento también fue muy complicado. El cierre del espacio aéreo, porque no nos acordamos, pero una huelga de controladores y cerraron el espacio aéreo, que a mí aquellos nos cogían un consejo de gobierno y decía, pero espera, no lo entiendo, o sea, ¿me lo pueden volver a explicar? Es que no lo entiendo, qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces momentos, eso, así a bote pronto, esos momentos son muy complicados, ¿no? Después hay algunos que con el paso del tiempo los ves divertidos, pero con el paso del tiempo, por ejemplo, el día que pidieron la comparecencia de mi consejero porque me habían abierto un expediente por tráfico ilegal de huevos. Y debe contar en las actas del Parlamento. Eso pues debió ser 2007 o por ahí, con Domingo Borriel de consejero. O sea, nos habíamos ido a Cabo Verde con un proyecto de la Unión Europea, con un equipo del aval de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, porque teníamos un proyecto de renidificación de tortugas bobas en Canarias, concretamente en la isla de Fuerteventura, en Cofete. El traslado de los huevos, que además no podían tocar tierra, porque cuando tocan la arena es de referencia. Tenía que hacerse todo el traslado desde Boavista hasta Cofete, pasando por Santiago y Gran Canaria, y por el puesto de inspección fronterizo de Gran Canaria. Todo eso en menos de 24 horas, porque si no la carga biológica se perdía. Y bueno, y cuando llegamos a Gran Canaria, ¿no? Ya se había ido el funcionario y había que esperar el lunes. Y, ya por encima de mi cadáver, que perdía los huevos, literalmente, ¿no? Y al final, con el permiso del presidente del gobierno y de quien era, permiso oral, de quien era en aquel momento delegado del gobierno de España en Canarias, que era Pepe de Segura, nos fuimos a enterrar los huevos en Cofete, y yo me vengué cuando un par de años después vino la reina de España a la suelta de las tortugas, porque los huevos eclosionaron, se fueron a la guardería en Gran Tarajal y de allí se soltaron. O sea, ustedes son los que decían que esto era una locura, ¿no? Eso lo ves con perspectiva, ahora te hace gracia. En ese momento yo era un alto cargo del gobierno y me habían abierto un expediente por tráfico de huevos. Era complicado de explicar, ¿no? Bueno, o el día que el presidente del gobierno me dijo, como vamos a tener una entrevista con el comisario europeo Stavros Dimas la próxima semana, el comisario de Medio Ambiente, quiero que me enseñen las fanerógamas marinas. Ya, no puedo, Adán. O sea, las fanerógamas marinas son praderas marinas subacuáticas. ¿Sabes, Adán? Están por debajo. Me da igual, yo quiero que me las enseñe, pero ¿cómo te las voy a enseñar si están debajo del agua? Se las tuvimos que enseñar. Se tiró ahí en plan snorkeling
la Punta de Granadilla, yo creo que esto está prescrito ya, y se tiró a ver las fanerógamas marinas y a tocarlas. Y entonces ya, claro, cuando llegó a la reunión con esta Bruce Dimas, le dio una lección de pradera subacuática. Pero claro, tú dices, si le pasa algo, o sea, yo ¿cómo explico yo que estoy aquí con el presidente del gobierno de esta manera, ¿no? Un elemento esencial. La historia contemporánea de Canarias, y digo la historia contemporánea de Canarias, no se puede entender sin determinados hitos. Y uno de los hitos de la historia contemporánea de Canarias es el surgimiento y el trabajo realizado por Coalición Canaria. ¿Por qué? Porque sin renunciar a nuestra geografía, que tanto nos condiciona, nos colocó en el mapa de las instituciones europeas y en las preocupaciones del gobierno de España. Porque a mí durante todo este periodo he sido testigo de cómo se ha podido tambalear el gobierno de España en función de los 4 diputados que sacamos en el año 96. O cómo, soy testigo en primera persona, me sentaba con un ministro en su despacho a hablar mientras la diputada en el Congreso, Ana Rama, negociaba con los portavoces del PSOE si nos iban a transferir los dineros para el Plan Integral de Empleo y de Infraestructura Sanitaria, porque si no, no los apoyábamos. Y esperar allí con un ministro ahí charlando un poquillo hasta que nos llamara para saber si firmaba o no firmaba. O sea, eso solo se da cuando desde un pueblo, y además en coalición, costó mucho, pero yo creo que el resultado final fue un pueblo. O sea, sin olvidarnos de dónde estamos en el mapa, ni de nuestra geografía, que nos singulariza, cómo tenemos que fuera colocar una voz, sin complejos, sin mirar a nadie por encima del hombro, pero sin complejos y con seguridad. Y yo creo que eso, no digo que esté consolidado, porque para mí, por ejemplo, el que no haya representación canaria en Europa es durísimo. Nosotras necesitamos, Canarias necesita representación y voz propia, y no lo digo con segunda, voz propia en el Parlamento Europeo o en la Comisión, en Bruselas o en Estrasburgo. Hay que estar. Porque además mi experiencia, estoy seguro que puede saber bastante más que yo, pero mi experiencia sobre todo de gestión con proyectos europeos es que cuando tú llegas con argumentos y con rigor y explicas las cosas, se te atiende. Cosa que no pasa en España, o al menos no pasa siempre. Entonces, Coalición yo creo que tuvo esa visión y para mí es determinante el tener un proyecto construido con solidez, con generosidad, porque para hacer cosas en esta tierra hay que ser generosa, y que nos dé voz. Y si encima ya le colocamos ese lema del actual presidente del modo canario, pues sí, ¿por qué no? También es un rasgo de identidad, nuestro modo y nuestro modelo y nuestra forma de hacer otras cosas.